Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar esta presentación para conocer este tema importante sobre los efectos secundarios de la comida rápida o bueno, en algún momento también se puede decir como comida chatarra, pero pues bueno, vamos a compartir pantalla. Muy bien, perfecto. Pues efectos secundarios de la comida rápida o comida chatarra, que bueno, son pues dos términos en cierta manera un poco diferentes, porque bueno, sabemos que la comida rápida ha existido siempre en el mundo, ¿sí? Entonces sabemos que yo creo que todos en algún momento hemos consumido algunos de estos alimentos, esto pues precisamente por lo práctico que es consumirlos, ¿no? También porque pues la preparación ya está pues hecha, no tarda mucho en prepararse este tipo de alimentos. Sí, aquí en México, pues bueno, es algo también muy común, en muchos países también es muy común este tipo de preparaciones y como les decía, a lo largo del tiempo, sí, ha existido, ¿no? En cuestión de la comida rápida, como definición, pues es mejor conocido como fast food, que es un estilo de alimentación en la cual, pues, la comida ya está preparada, se sirve con el fin de consumirse de manera rápida en establecimientos especializados, generalmente pueden ser callejeros o a pie de calle. Sabemos que, pues bueno, también muchos de estos establecimientos manejan la técnica del color, ¿no? Donde precisamente se manejan colores donde nos permita, pues, generarnos mayor apetito, como es el color rojo. Si ustedes observan, muchos de los establecimientos manejan colores rojos, colores amarillos, ¿sí? En la cual nos invita precisamente al consumo de este tipo de alimentos, pero también al mismo tiempo son colores que no nos permiten a lo mejor estar mucho tiempo en el establecimiento, ¿sí? Entonces, por eso utilizan este tipo de colores, pues para precisamente aumentar el apetito y no permanecer mucho tiempo. Pero esto es en definición lo que es la comida rápida. Sabemos lo que comentaba a lo largo del tiempo en la antigua Roma, en Francia, en la India, obviamente en el México antiguo, pues bueno, se ha sabido de la comida rápida, esto pues bueno, por cuestiones de tiempo, ¿sí? Muchos, especialmente en lo que es en Francia, por ejemplo, en las guerras napoleónicas, ahí precisamente los restaurantes bistros es a donde surgieron, que es una palabra que aparentemente significa rápido, que era cuando los soldados pedían rápidamente un alimento y por eso se quedó ese nombre de restaurantes bistro. Esto fue en Francia, ¿sí? Aquí en México, pues bueno, uno de los mercados o tianguis más largos son el de Tlatelolco, es uno de los más grandes a nivel de Mesoamérica y que bueno, aquí se consumían una serie de alimentos de comida rápida, ¿sí? Que actualmente hoy lo vemos, ¿no? En las comidas mexicanas y que pues bueno, dentro de la historia siempre ha existido la comida rápida. Ajá. Aquí pues bueno, también con el tiempo pues se ha ido modificando también la forma de preparación, también se ha modificado el tipo de establecimientos que también a donde se generan este tipo de comida. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, los famosos drive-thru, que son como llevar la comida al coche, ¿sí? También, pues bueno, en los 50, pues Jerry Thomas, que pues fue el que comercializó la comida instantánea, ¿sí? Es otro de los alimentos que podemos preparar en microondas. Estos establecimientos que se encuentran precisamente ya en centros comerciales que hoy, pues bueno, abundan hay un sinfín de centros comerciales en diferentes partes del país. En México, bueno, en la Ciudad de México, pues existen muchos centros comerciales y cada día yo creo que va a haber más. Ahora es el boom de los centros comerciales y pues aquí hay establecimientos especiales o específicos, un lugar específico donde hay comida, ¿no? Los famosos food courts. Y pues bueno, a finales de los 90 se introduce el término de comida chatarra y esto es especialmente para alimentos que tienen precisamente lo que se llaman energías vacías, donde pues, nos proporciona una gran cantidad de energía, pero pues no nos proporciona ningún tipo de nutriente
de calidad, ¿sí? Y que pueda ser puede ser beneficioso para nuestra salud, ¿no? Entonces, ese es el término de comida chatarra, que es diferente al término de comida rápida, ¿no? Porque puede ser una comida rápida, incluso puede ser incluso hasta saludable hasta cierto punto, ¿no? Pero la comida chatarra no tiene ningún valor nutricional, por eso se le llama comida chatarra. Y pues bueno, ante todo este surgimiento del fast food, pues bueno, también en los 80 surge un movimiento que se llama slow food. Esto surge en Italia, donde precisamente Carlo Petrini, que pues bueno, es un periodista, estuvo en contra precisamente de la introducción de establecimientos donde se vende comida rápida, ¿sí? Esto fue en Italia y precisamente aquí lo que exalta el slow food es el disfrute de una comida fresca, casera y tranquila, ¿sí? Precisamente qué es lo que necesitamos, este tipo de comidas, ¿por qué? Porque son los que tienen la mayor calidad, la mayor variedad de nutrientes y por lo tanto, pues bueno, también esto va a generar a corto, mediano y a largo plazo una cuestión de salud, ¿no? En nosotros. Entonces, yo creo que este movimiento debemos de tomarlo en cuenta porque pues precisamente vivimos en sociedades donde todo es rápido, donde los tiempos son importantes, ¿no? Donde necesitamos ser demasiado productivos para poder mantenernos en ese sistema. Entonces, pues bueno, esto genera precisamente que pues bueno, todo sea rápido y entre ello pues la comida rápida. Pero pues como vemos, la comida rápida no es tan saludable, ¿sí? Y pues bueno, este movimiento nos acerca más a lo que debemos de consumir, ¿no? Entonces, de consumirlo fresco, de consumirlo de temporada, también es muy importante tener alimentos de temporada. ¿Por qué? Porque los alimentos de temporada nos ofrecen la mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Y son mucho más saludables. Entonces, esto es importante de este movimiento, el slow food. Y pues bueno, generalmente la comida rápida no crea ningún inconveniente en cuestión de salud cuando no lo consumimos de manera constante, ¿sí? Hoy en día sabemos que pues bueno, esto no es, esto de no consumirlo tan constantemente, pues no es cierto. Siempre hay, por la falta de tiempo, como comentaba, pues genera que nosotros nos acerquemos a este tipo de establecimientos donde, pues bueno, ya está preparado el alimento. En menos de 5 minutos ya tenemos un alimento. Por ejemplo, salimos a la calle, generalmente encontramos un puesto pues de tamales, ¿sí? Un puesto de donde venden atole, un puesto a lo mejor donde venden, pues, taquitos, ¿sí? Un puesto o lugares donde venden ya, por ejemplo, ya pizzas, ya generalmente ya en menos de 5 o 10 minutos ya está la pizza, ¿sí? O sea, son establecimientos que ya en sí ya tienen preparado esto. El problema es que cuando esto lo consumimos de manera constante va a generar problemas, ¿sí? No pasa nada si en algún momento me puedo consumir una hamburguesa, si en algún momento me pueda consumir un hot dog, que en algún momento me pueda consumir una pizza. Ese no es el problema, sino la frecuencia y la cantidad que vamos a consumir. Entonces, esto precisamente conlleva a que tengamos, pues, hasta cierto punto deficiencias a nivel nutricional, ¿sí? Y también, pues, un aumento importante de nutrientes que generan problemas, como son los carbohidratos y como son las grasas, que generalmente este tipo de alimentos van a contener, ¿no? Ahora, el abuso de las comidas rápidas, ¿qué es lo primero que vamos a obtener? Pues un exceso de energía, ¿sí? Entonces, sabemos que, pues bueno, nuestro cuerpo requiere de energía, nuestro organismo requiere de esa energía para realizar nuestras actividades diarias. El problema es que se suma también al sedentarismo. Entonces, estamos consumiendo una mayor cantidad de energía, pero nuestro cuerpo no quema ese exceso de energía, al contrario, empieza a guardarse esa energía. Entonces, yo lo vi muy claro el fin de semana, me acerqué a este tipo de establecimientos de comida rápida, no voy a decir su nombre, ¿sí? Generalmente venden hamburguesas, es de la del Chilito. Entonces, y me fijé precisamente de las calorías que proporcionan, por ejemplo, me comí yo una hamburguesa. Me comí una hamburguesa, digamos, no la más sencilla, pero digo, la que le sigue de la más sencilla, y me ofrecía 900 calorías, poco más de 950 calorías.
Y el resto de las demás hamburguesas que vienen con papas, que vienen con varios elementos, pues se acercan una a 1300 y creo que la mayor a 1600, 1700 calorías. Entonces, si se fijan en una comida, si yo eso lo consumo en la noche, estoy consumiendo prácticamente lo que consumo en 24 horas, ¿no? En el caso, si consumo una de 1300 o una de 1700 calorías, ¿sí? Pues estoy consumiendo prácticamente lo de un día, lo que yo debería dividirlo en un día, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que si nosotros lo hacemos de una manera frecuente, consumimos este tipo de alimentos, pues es posible que yo en un corto tiempo, pues voy a subir de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese exceso de energía mi cuerpo no lo va a consumir. Ajá. Ese exceso de energía no lo va a quemar, se va a quedar, ¿sí? Y sabemos que tenemos esos genes que nos ayudan a ahorrar, que nos ayudan a guardar energía. Entonces, esto es importante, ¿sí? Porque uno de los principales problemas que vamos a obtener, pues es el exceso de peso. Y sabemos que en México, pues 7 de cada 10 personas, ¿sí? Adultas, pues tiene sobrepeso o tiene un grado de obesidad. Entonces, el 70% de los mexicanos tenemos un exceso de grasa corporal. Entonces, si esto yo lo hago de manera continua, pues es obvio que vamos a tener este tipo de problemas. Y me estoy refiriendo solamente a platillos. Si yo pido un refresco, si yo pido un postre, ¿sí? Si yo pido algo extra a esas 1300 o 1700, en mi caso me comí una de 900 calorías, ¿sí? Se va a aumentar este consumo, ¿sí? De exceso de carbohidratos, de energía, de grasas, etcétera. Entonces, este es uno de los principales características que nos ofrecen las comidas rápidas, un exceso de energía. Aquí lo podemos ver, estamos hablando, por ejemplo, cómo han cambiado las porciones, la cantidad de la porción, ¿sí? Con lo largo del tiempo vemos que se han ido agrandando las porciones y esto obviamente se va generando que aumente la cantidad de calorías, ¿no? Sí lo podemos ver en las hamburguesas o en algunos otros alimentos, los refrescos que precisamente México ocupa el primer lugar en el consumo de refrescos a nivel mundial. Entonces, y obviamente, pues los refrescos de cola no son los principales refrescos que se consumen, lo que llaman la chispa de la vida. Entonces, pues es importante conocer también esto, porque sabemos que no solamente consumimos el alimento en sí, sino vamos sumando un refresquito, si nos vamos al cine y pedimos a lo mejor la porción más grande de palomitas, más el refresco, más el chocolate, etcétera. Y esto lo consumimos en tan solo hora y media, a lo mucho 2 horas, ¿no? Entonces, en 2 horas estamos consumiendo a lo mejor lo que nosotros debemos de consumir en 24 horas. Ujú. Entonces, esto es importante saberlo. Y pues bueno, aquí un ejemplo de más o menos cuántas calorías podemos ingerir en estos, por ejemplo, estos 4 alimentos, que son alimentos que comúnmente se pueden consumir, y cuántos minutos requerimos de hacer ejercicio para poder quemar solamente eso que comimos. Ujú. En este caso, por ejemplo, vemos una hamburguesa doble queso, son 490 calorías. Y aquí, por ejemplo, si yo hago bicicleta, tengo que hacer 70 minutos para poder quemar 490 o trotar, pues 40 minutos, o jugar fútbol 55 minutos, o pasear, caminar 98 minutos. Y así nos podemos ver en cada uno de estos alimentos. Entonces, estamos hablando solamente de un alimento, no estamos hablando de una comida completa, ¿sí? Si esto le sumamos todos los alimentos que consumimos en el día, pues es obvio que necesitamos una mayor cantidad de actividad para poder a lo mejor no quemar en total todo eso, porque todo eso también es importante para el cuerpo, la energía, ¿sí? Pero sí consumir, ¿sí? Ese exceso que podría generarse a través de los alimentos. Y cómo es la importancia de hacer ejercicio, de tener una actividad física como tal, para poder, pues, movilizar ese exceso que podríamos tener en los alimentos. Otro de los problemas que tenemos son la cantidad de grasa, ¿no? que puede existir. Aquí, pues muchos de los alimentos en la comida rápida, pues están basados
en salsas a base de huevo, mantequilla, de nata, manteca y otros ingredientes que precisamente son grasos, que pues bueno, generalmente podemos también consumirlo como frituras o en forma de empanizados, ¿sí? O capeados incluso en algunos alimentos, ¿sí? Esto genera que precisamente el tipo de grasa que se consume generalmente son grasas de origen animal y pues bueno, toda la grasa de origen animal pues va a contener colesterol, ¿sí? El colesterol no es malo, el colesterol es un tipo de grasa muy importante dentro del organismo, porque a partir del colesterol se forman algunas hormonas, ¿sí? Forma parte de la membrana celular, también le da estabilidad, también los tipos de colesterol o los esteroles que existen precisamente en la membrana celular. El problema es que cuando este colesterol se aumenta demasiado, ¿sí? A nivel de la sangre, pues va a generar problemas. ¿Por qué? Porque este colesterol al estar aumentado y si nosotros tenemos otras condiciones que puedan generar que este colesterol se pueda a lo mejor pues oxidar, pues va a generar problemas de aterosclerosis, o sea, la formación de placas de grasa a nivel de las arterias. Ese es el problema, cuando consumimos en exceso este tipo de grasas. Ahora, también muchos alimentos que estamos consumiendo que contienen las comidas rápidas, incluso comida chatarra, contienen ya aceites, incluso de origen vegetal, pero que son aceites hidrogenados, lo que se llaman grasas trans. Y estas grasas trans a lo largo del tiempo van a generar un problema precisamente a nivel cardiovascular, problemas precisamente en ese colesterol, que se aumenten los niveles de colesterol en sangre. Entonces, estas grasas trans son muchos de los elementos o muchos de las grasas que van a contener incluso aparentemente alimentos que no son comida rápida. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el pan, lo podemos encontrar en muchos alimentos que consumimos de manera cotidiana. También el otro es el jarabe de maíz alto en fructosa, que también es otro de los elementos que puede generar problemas a nivel de las grasas, generar problemas a nivel cardiovascular. Entonces, este es otro de los componentes que nos va a ofrecer la comida rápida. También los problemas de digestión difícil. Generalmente las comidas rápidas no contienen fibra, ¿sí? Contienen una gran cantidad precisamente de grasa a través de fritos, empanados o que están rebozados, ¿sí? Entonces, esto genera que este tipo de alimentos se digieran con mayor dificultad, ¿sí? Generalmente muchas personas pueden tener una inflamación abdominal, pueden generar pues problemas precisamente de la digestión de las grasas. ¿Por qué? Porque en sí las grasas tardan en digerirse, ¿sí? Generan que nos llenemos con mayor rapidez, ajá. Pero pues esto también puede generar una digestión difícil, que no se digieran con mayor facilidad y esto también puede generar trastornos precisamente a nivel del intestino. Puede generarnos pues algún problema a lo mejor de estreñimiento, ¿no? Entonces es uno de los problemas que se puede generar. Ahora, si tenemos algún antecedente, pues no sé, de una disminución en las enzimas pancreáticas que ayudan a digerir las grasas, o por ejemplo, si tenemos algún problema de vesícula, donde hay problemas de litiasis, pues obviamente consumir este tipo de alimentos pues nos va a generar pues mayores problemas. Otro, pues son los aditivos abundantes. Uno de los conservadores, pues más comunes que ya hablamos, pues es la sal, ¿sí? La sal, pues bueno, es cloruro de sodio, es importante dentro de la comida, la sal le da sabor precisamente a los alimentos, también ayuda como conservante, el problema son los excesos, ¿sí? De este tipo de alimento, la sal, ¿no? Que esto pues, puede generar retención, una mayor cantidad de retención de líquidos, ¿sí? A nivel de los vasos, de las arterias, y esto hasta cierto punto pues, puede generar grados de hipertensión, que se nos suba la presión, ¿no? También, pues bueno, la utilización de conservantes, colorantes, antipelmazantes, estabilizantes, esto con el fin, pues, de darle mayor sabor, mayor estímulo a nuestro apetito, y esto, pues, va a generar también que se altere nuestra percepción del sentido del gusto y generar un hábito, ¿sí? Por ejemplo, hay niños que desde muy temprana edad se les empieza a dar alimentos muy ricos en azúcares. Por ejemplo, en la consulta, viendo a una paciente, precisamente la señora saca un refresco y se lo da a su hijo de 2 años.
¿sí? ¿Qué estamos haciendo con esta acción? Pues que el niño se esté acostumbrando precisamente a sabores demasiado dulces, demasiado intensos. Si es un refresco, pues va a tener precisamente colorantes, va a tener precisamente estimulantes o que van a aumentar más el sabor de ese alimento, ¿sí? O de esa bebida, y va a generarle un hábito, le va a generar una adicción, ¿sí? Y estamos hablando de un niño de 2 años. ¿Qué va a pasar con ese niño si sigue consumiendo esa bebida? Muy azucarada y que tiene muchos colorantes, tiene muchos aditivos, ¿sí? Pues que va a ser un niño que se va a acostumbrar a ese tipo de sabores, que no va a poder consumir alimentos a lo mejor con sabores neutros como son los vegetales, ¿no? Entonces no le va a agradar los vegetales. ¿Y qué va a pasar? Pues es un niño que a lo mejor en un futuro va a ser diabético, un niño va a ser obeso en algún momento o va a generar algún otro trastorno relacionado con el tipo de alimentos que está consumiendo y alimentos no nutritivos. Entonces, los aditivos van a generar, van a potencializar precisamente los sabores y los olores, y esto nos puede crear un hábito, ¿sí? Y esto lo he visto mucho en pacientes con nutrición que tienen miedo precisamente a dejar este tipo de alimentos porque les genera ansiedad, ¿sí? El no consumirlo. Pero no se dan cuenta que los propios alimentos, cuando se consumen de manera adecuada, alimentos naturales, frescos, ¿sí? Y se dan precisamente de una manera adecuada en tiempos, ahora sí que en tiempo y en forma, ¿sí? Se quita inmediatamente esa ansiedad por este tipo de alimentos, esta comida rápida, ¿sí? Entonces, eso sí es muy común verlo en consulta. Y pues bueno, también de la vista nace el amor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vemos alimentos, las fotografías de muchos de los alimentos y se nos antojan, ¿no? Y cuando nos traen el platillo, pues nos llevamos una gran decepción, ¿no? Entonces esto también, pues la mercadotecnia hasta cierto punto engañosa, pues va a generar también que nosotros nos acerquemos a este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque es agradable a la vista, ¿no? Entonces, esto es algo muy común y que puede generar también, pues, problemas, ¿no? A la hora de consumir este tipo de alimentos, nos acercamos a este tipo de establecimientos, pues, por las fotos, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son los efectos secundarios? Primero que nada, ¿cuál va a ser el primer efecto secundario? Aquí ustedes pueden verlo, ¿no? El aumento del porcentaje de grasa, ¿sí? El aumento precisamente de llegar a un sobrepeso, a una obesidad. Aquí, por ejemplo, vemos en estas imágenes dos mujeres prácticamente de la misma edad, ¿sí? Prácticamente del mismo tamaño, y vemos la diferencia de porcentaje de grasa, la grasa corporal que presenta la imagen del lado izquierdo, que vemos todo lo amarillo es grasa, y vemos que grasa tiene por todos lados. Y esto pues se debe muchas veces por ese exceso de calorías que nos dan nuestros alimentos. No solamente es grasa a nivel subcutáneo, por debajo de la piel, aquí como podemos ver lo que es alrededor de los brazos, del cuerpo, de las piernas, en las entrepiernas, ¿sí? Y eso ocupa un lugar y esto va generando también lugar entre lo que es la masa muscular. Aquí podemos ver cómo también se va infiltrando la grasa a través del tejido muscular, ¿no? Entonces, y vemos también en el interior, en las vísceras, lo que es la grasa visceral. Y esto va a generar muchos trastornos en esta persona. Aquí, a diferencia de una persona, pues que tiene, sí, esa grasa, que tiene un porcentaje de grasa, pues más adecuado, pues vemos precisamente la diferencia, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque esto es lo que va a generar de primera instancia, un exceso de peso, un exceso en la grasa corporal, ¿sí? Habrá personas que, pues bueno, por su metabolismo consumen muchos alimentos, consumen en mayor cantidad y no suben de peso, ¿no? No generan como mucha grasa corporal, pero eso no significa que a nivel metabólico tengan problemas. Pueden tener elevado el colesterol, pueden tener elevado los triglicéridos. O sea, no toda persona delgada es saludable también. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque he visto personas que tienen un porcentaje de grasa adecuado, un peso adecuado. El problema es que tienen triglicéridos elevados, tienen colesterol elevado y empiezan a generar otro tipo de problemas, por ejemplo, incluso lipomas, ya empiezan a formar tumores, etcétera, de grasa, etcétera, por esto, ¿no? Entonces, pero esto es uno de los
factores principales del exceso de calorías que nos ofrecen este tipo de alimentos de comida rápida, un exceso de peso, un aumento en la grasa corporal, ¿sí? Y como vemos, México, nosotros como mexicanos tendemos a tener este tipo de problemas en el exceso de peso. Otro problema, pues bueno, a nivel cerebrovascular, el riesgo precisamente de desarrollar derrames cerebrales, esto pues precisamente por la cuestión de que a lo mejor esta persona pues puede presentar hipertensión, ¿sí? Sabemos que el exceso de sal, el exceso de calorías, el exceso precisamente de carbohidratos dentro de la dieta puede generar alteraciones de la presión arterial. Y esto pues puede llevarnos a tener un trastorno, ¿sí? A nivel de nuestro cerebro, los derrames cerebrales, ¿sí? Las famosas isquemias cerebrales o hemorragias cerebrales. Entonces es uno de los problemas, pues un efecto secundario precisamente de este tipo de comidas cuando se consume de manera importante. Incluso hay un video, hay un documental que se llama Super Size Me, a ver si lo pueden, o Super Agrándame, ¿sí? Que es precisamente un cuate que come durante un mes comida rápida y se notan los cambios a nivel metabólico, en aumento de su porcentaje de grasa corporal, se le elevó la presión arterial y se elevaron otro tipo de cifras. Ahorita no recuerdo cuál, pero es un documental yo creo que muy valioso que podemos observar, ¿sí? Que podemos ver, se llama Super Size Me, si lo pueden checar para que vean cómo en un mes, ¿sí? Se pueden hacer cambios en nuestro cuerpo, no solamente físicamente en la parte corporal, sino también en la parte funcional, ¿sí? En la parte orgánica. Otro tipo de problemas, pues bueno, es el riesgo de diabetes tipo 2. Como sabemos, en México es la segunda causa de muerte. Entonces, esto es algo muy común, la diabetes. Mucha gente no sabe que es diabética y anda caminando por ahí sin saber que es diabética, ¿sí? Entonces, ese es otro problema, la diabetes. Y esto precisamente por los excesos de carbohidratos que existen en ese tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, no es por consumir una hamburguesa, sino porque esta persona generalmente consume prácticamente todos los días este tipo de comidas, ¿sí? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ese es otro riesgo, la diabetes tipo 2. Y no solamente lo vemos en el adulto, lo vemos también en niños y en jóvenes, ¿sí? Ya lo hemos comentado, que ya la diabetes tipo 2 se ha visto en niños y en jóvenes. Y esto pues, lo vi directamente con la paciente, ¿no? Como al niño se le acercan las bebidas azucaradas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la familia consume refresco. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Pues el ejemplo, va a consumir lo que consume la familia, ¿sí? Entonces es un futuro diabético. También enfermedades hepáticas, podemos ver que se puede desarrollar lo que es la grasa visceral, ¿sí? Muchas personas que tienen una obesidad de tipo central, que es a donde la obesidad se acerca a nivel en la parte central, precisamente de nuestro cuerpo, en lo que es en el abdomen, ¿sí? Pues bueno, este tipo de personas generalmente van a tener algún problema de grasa visceral, alguna alteración como hígado graso, ¿sí? O esteatosis hepática, es el nombre pues médico, ¿no? Esteatosis hepática, y de ahí diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3, y de ahí se puede brincar precisamente a lo que es la cirrosis hepática, no alcohólica. Pero pues bueno, esto es algo muy importante porque muchas personas pueden tener hígado graso y no lo saben. Y esto se debe precisamente al tipo de alimentos que están consumiendo, incluso en personas que también pudieran estar delgadas, que a lo mejor tienen un peso adecuado, pueden generar una grasa visceral. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y otro tipo de problemas es la generación de tumores, ¿sí? Ahí está el cáncer de colon y esto se debe precisamente por el tipo de comidas que estamos consumiendo. Puede haber una predisposición genética, como hemos visto en los temas de cáncer, hay una genética, puede haber una predisposición, pero hay que recordar la epigenética, como dice la doctora Eloisa, ¿no? La epigenética, pues es parte, el ambiente, cómo influye en nuestros genes, cómo el ambiente puede apagar o prender nuestros genes, ¿sí? Tenemos esos pequeños monstruos ahí dentro de nosotros, pero depende también de nosotros, depende del ambiente donde nosotros nos desarrollemos, ¿sí? Es como nosotros vamos a despertar esos pequeños monstruos, esas enfermedades, ¿sí?
y pues despertarlas para que se genere, ¿no? Entonces, uno de ellos pues es el cáncer y es el cáncer de colon que está muy relacionado con una disminución, por ejemplo, en alimentos ricos en fibra, que son vegetales, frutas, ¿no? Y se debe pues a malos hábitos alimenticios en el consumo excesivo de carnes, por ejemplo, o de alimentos demasiado ultraprocesados, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, yo creo que todos tenemos a lo mejor algún alimento ultraprocesado, a lo mejor en una caja, en una bolsa, ¿no? Que tienen conservadores, que tienen muchos elementos, pero pues bueno, están ahí y que si nosotros los consumimos de manera continua, pues nos va a generar puede generar a que se presente este tipo de enfermedades. Y si tenemos la genética, pues se va a presentar mucho más rápido. Entonces, ese es otro de los problemas, el cáncer de colon. Y pues obviamente lo que hemos hablado, las enfermedades cardiovasculares en general, que es la primera causa de muerte en México, ¿sí? Sabemos que aquí, por ejemplo, vemos en esta fotografía, en esta imagen, la formación de un trombo, ¿sí? Este trombo, aquí abajo, si ustedes pueden ver, en la parte amarillita, debajo del circulito rojo, vemos una parte amarilla. Esta parte amarilla es grasa, es una placa de ateroma. Esta placa de ateroma es la que empieza a dañar precisamente la capa más externa precisamente de esta arteria, ¿sí? Y empieza a dañarla y pues obviamente esta placa empieza a tapar, ¿sí? Lo que es la luz de la arteria. Y pues el choque de la sangre a través de esta placa va reteniéndose hasta formar un coágulo. Esto es un coágulo. Y aquí podemos ver cómo este coágulo puede generar una hipertensión arterial porque aquí aumenta la presión, hay muy poca luz, hay muy poco espacio para que pase la, la sangre. Eso puede generar una mayor presión a nivel arterial. Surge lo que es la hipertensión arterial a través del desarrollo de la placa de ateroma. Y sí, en algún momento este coágulo puede vencerse, se puede desprender y generar algo que se llama embolia. Y esto puede viajar al cerebro o puede viajar a nivel pulmonar, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre este, este trombo o este coágulo. Entonces, lo que se llaman embolias pulmonares o una embolia cerebral, los eventos vasculares cerebrales. Entonces, este es otro problema, el aumento de de las placas de grasa. Incluso en los estudios de laboratorio, en las químicas sanguíneas, aparece lo que se llama índice aterogénico. Y esto se debe a la relación que tiene el colesterol total con el HDL, el colesterol bueno. Cuando hay una relación muy alta, ¿sí? Esta relación genera un índice aterogénico pues aumentado y con ello el riesgo cardiovascular, ¿sí? Otro, por ejemplo, está la CPK, la proteína C reactiva, que genera, es un proceso de inflamación, pero también nos da, si aumenta mucho esta cifra, ¿sí? Pues también es un riesgo cardiovascular, porque también esto inflama, esta placa de grasa inflama. Entonces se genera una mayor inflamación, se puede generar una mayor oxidación y es lo que nos genera el problema, ¿sí? Afecciones cardíacas. Y otro problema, por ejemplo, son los problemas osteoarticulares. Una persona que tiene un sobrepeso, pues va a generar una presión mayor en cada una de las articulaciones, especialmente las articulaciones de soporte. Rodillas, tobillos, lo que es columna, lumbar, ¿sí? Empieza a ver lo que son la articulación de la cadera con las piernas, con el fémur, ¿sí? Empieza a haber un desgaste. ¿Sí? Yo he visto muchas personas pues que tienen este problema, está relacionado precisamente por el sobrepeso, por la obesidad, que si logran bajar 5 kilos, 10 kilos, es un alivio para ellos. Entonces, ese es otro problema, el desgaste articular por el sobrepeso. ¿Sí? Empiezan a desgastarse estas articulaciones y empieza a generar dolor, empieza a generar inflamación, falta de movilidad, ¿sí? Y con ello, pues se van a generar otro tipo de problemas por la falta de movilidad. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y como decíamos, esto genera un envejecimiento prematuro, ¿sí? Hay un envejecimiento prematuro, yo puedo tener mi edad cronológica, ¿sí? Pero hay que ver la edad metabólica o la edad biológica real.
Entonces, y esto se debe pues, precisamente a un aumento de la oxidación corporal que pueda estar relacionado con este tipo de alimentación que estamos consumiendo, y obviamente esto va a generar un proceso inflamatorio. Yo a los pacientes que veo de nutrición, yo lo primero que les digo, lo primero que va a notar es que se va a desinflamar. ¿Y cómo lo notan? En su abdomen. Y es lo primero que me dicen, doctor, me sentí planita de mi abdomen. ¿Por qué? Porque se desinflaman, ¿sí? Es lo primero, hay una desinflamación, simplemente con el cambio de alimentación. Entonces, eso es importante, bajar la inflamación, al bajar la inflamación bajamos la oxidación y con ello disminuimos el envejecimiento prematuro. Y obviamente necesitamos tener pues una alimentación adecuada. Podemos basarnos, por ejemplo, en la pirámide nutricional, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de consumir? Pues lo que está en la base, lo que va a sostener la salud, pues es la base. Cereales, frutas, vegetales, las leguminosas, ¿sí? Las proteínas a partir de alimentos ya sea vegetales o alimentos de origen animal. Y pues bueno, las grasas y carbohidratos debemos de consumirlas sí porque son importantes, pero hay que saber qué tipo de grasas y qué tipo de carbohidratos, ¿sí? Es una combinación de grasas saludables, una combinación de carbohidratos saludables, precisamente para que nuestro cuerpo tenga la energía suficiente, se mantenga ese equilibrio a nivel del metabolismo, y nosotros, pues bueno, podamos mejorar. Si tenemos algún trastorno de salud, podamos mejorarlo a través de la alimentación. Ahí yo les digo a mis pacientes, ¿saben qué? La nutrición forma parte del tratamiento. ¿Sí? No es de que a ver si la puedo hacer, no, es parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas de salud que usted tiene es relacionado al tipo de alimentación que usted está consumiendo. Ujú. Entonces, si nosotros mejoramos esta parte, generamos un equilibrio, pues vamos a mejorar pues los trastornos que tenemos, ya sea cualquiera de las enfermedades crónico-degenerativas que existen en México, ¿no? Y pues bueno, el ejercicio es importante, tener una actividad física, aunque sea caminar, salgan a caminar. Esto ayuda mucho al cuerpo, aumenta el metabolismo, mejora la circulación, mejora la memoria, disminuye la depresión, disminuye el estrés. Tiene muchos beneficios el ejercicio que ustedes quieran. Y esto también va dependiendo la capacidad física. O sea, yo, por ejemplo, una persona como la que vimos en la imagen, que tiene un índice de masa corporal de 40, estamos hablando de una obesidad pues mórbida, o sea, grado 3, ¿sí? No la voy a poner a correr. ¿Por qué? Porque se me va a desgastar. Su cuerpo no va a poder soportar esa presión. No, tiene que caminar, empezar suavemente, de una manera gradual. ¿Para qué? Para que su cuerpo se vaya adaptando a ese cambio, ¿sí? De estar sedentario a ser una persona más activa. Y también el agua es muy importante. Esto puede variar con cada persona, generalmente se consume entre 1,5 litros a 2 litros, esto puede variar, puede ser un poco más, ¿sí? Dependiendo la actividad física que nosotros tengamos, tiene que ser agua natural. No refrescos, no bebidas azucaradas, no bebidas, es algo muy común que cualquier deportista o cualquier persona que hace ejercicio se compra su Gatorade, se lo compra el niño, ¿sí? Este tipo de bebidas que son aparentemente para deportistas, pero pues bueno, estamos hablando para deportistas de alto rendimiento, donde sus requerimientos de energía son mucho mayores, pero una persona amateur, ¿sí? Los que hacemos ejercicio, pues sí, de manera a lo mejor diaria, pero no hacemos de manera profesional, no necesitamos consumir bebidas de este tipo energéticas, ¿no? O deportivas, simplemente con consumir el agua natural que requerimos diariamente, con eso es suficiente para que nuestro cuerpo esté hidratado, tenga los líquidos adecuados. Yo no recomiendo las bebidas deportivas. Ajá. Entonces, eso es algo también que hay que tomar en cuenta. Y pues bueno, ¿qué nos ofrece Neolife como apoyo? Sabemos que tenemos complementos nutricionales que tienen ciertas características, ¿sí? Obviamente el apoyo donde nos va a ofrecer más es en la parte nutricional, en garantizar el aporte de nutrientes, ¿sí? Que nuestro cuerpo pues tenga esos nutrientes de manera adecuada. Ya hemos visto que pues bueno, la propia alimentación no nos va a ofrecer las cantidades que a lo mejor requiere nuestro cuerpo, ¿sí? De todos los diferentes nutrientes. ¿Por qué? Porque pues nuestro cuerpo no va a absorber en totalidad lo que nos ofrece un alimento.
Si acaso podamos obtener un 50-60% de lo que nos ofrece ese alimento, ¿sí? Y estamos hablando de alimentos de calidad. Pero, pues bueno, podemos a lo mejor llegar a tener un grado de deficiencia a nivel nutricional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son alimentos que, pues como ya hemos visto, tienen al sobrecultivo de las tierras, la forma de preparación de los alimentos, la forma de preparar los alimentos también hace que se quemen nutrientes, que se diluyan o que no podamos obtenerlos de manera completa. Entonces, aquí los complementos nutricionales cumplen una función, una alternativa para apoyar eso que a veces la alimentación no nos ofrece, ¿sí? Entonces, tenemos todo este grupo de complementos nutricionales que pueden ayudarnos en los diferentes trastornos o complicaciones que pudiéramos tener en cuestión de salud. Obviamente los complementos nutricionales, su enfoque no es curativo, ¿no? No es un enfoque curativo, su enfoque es más preventivo, ¿sí? Es precisamente no llegar a esa complicación, no llegar a esa enfermedad, ¿no? Pero bueno, pues muchas de las personas que están con nosotros ya tienen una enfermedad o ya tienen complicaciones. Entonces, el complemento nutricional simplemente va a apoyar, incluso para tratamientos médicos. Si tienen algún tratamiento médico, pueden utilizar con toda confianza los complementos, pueden recomendarlos. ¿Por qué? Porque son complementos naturales, son complementos orgánicos, se cuida mucho la forma en cómo la materia prima se va a obtener. Forman parte de la dieta diaria, son productos que están elaborados a partir de alimentos enteros. También detrás de estos complementos hay una cientificidad, hay un grupo de científicos que es el SAP, el Consejo de Asesoría Científica, que son los desarrolladores de cada uno de los complementos, que incluso antes de que salgan al mercado, estos complementos nutricionales lo prueban en ellos y con sus familias, ¿sí? Esto da más seguridad, da más confiabilidad para utilizar estos complementos. Son biocompatibles con nuestro cuerpo, ¿sí? Los van a aceptar de una manera adecuada, ¿sí? Y los van a poder utilizar sin problema. Y son sinérgicos, se pueden apoyar entre ellos para mejorar, ¿sí? Para mejorar precisamente ese beneficio. Entonces, tenemos una serie de complementos, por ejemplo, como el Triene, que ya vimos que es un complemento a base de granos enteros, de trigo, de arroz y de soya, que es uno de los principales componentes de la membrana celular, ayuda a mejorar la función de la membrana celular y con ello hace más eficiente la utilización de los nutrientes. ¿Por qué? Porque la membrana celular es más permeable, es más aceptable a los nutrientes y va a mejorar ese funcionamiento celular. Los omega 3, como ya hemos visto, acción antiinflamatoria, apoya mucho cardiovascular, ayuda mucho a nivel del sistema nervioso, que es lo que buscamos. Especialmente, ¿por qué? Porque este tipo de alimentos están nulos en la comida rápida. No existe omega 3 en una comida rápida, ¿sí? Entonces, por eso es importante los omega 3. Este es un tipo de grasa adecuada, ¿no? Necesaria, ¿sí? Son grasas esenciales, ¿por qué? Porque no las puede producir el cuerpo. Lipotropic Agium, si tenemos algún problema cardiovascular, ¿sí? Con el colesterol, con los triglicéridos, es un producto que puede ayudarnos mucho para regular el colesterol, las grasas a nivel de la sangre. El control de la homocisteína, que es un componente que normalmente se produce en el cuerpo, pero cuando se eleva, genera trastornos a nivel de las arterias, genera lesiones y esto tiene un mayor riesgo de infartos. El hígado graso, como ya vimos, que es algo muy común en las comidas, cuando se consume mucho comida rápida, ¿sí? El exceso de carbohidratos, exceso de grasas hace que se genere esa grasa visceral y con ello el hígado graso. Entonces el hipotrópico es un complemento que va a ayudar precisamente a la movilización de esa grasa y que se utilice como energía. Entonces ayuda en cierta manera como un desintoxicante, como un movilizador precisamente de la sangre y del hígado. Neolife Check, tenemos un problema de sobrepeso, obesidad, un complemento que nos puede ayudar precisamente a suplir un alimento. Puede ser el desayuno, puede ser la cena, pueden ser ambas, pero obviamente necesitamos un control de la alimentación también. Entonces, un complemento que está hecho a base de 18 gramos de proteína y tiene una serie de vitaminas y minerales que van a apoyar precisamente para poder sustituir un alimento. Entonces, y aparte contiene fibra, 5 gramos de fibra.
El Betayes, que es un complemento a base de ácido clorhídrico de la betaína, contiene lactasa, proteasa, esto ayuda mucho a la digestión, a problemas, por ejemplo, que tienen intolerancia a la lactosa, que tienen problemas con las proteínas, que esto es algo muy común en las personas de la tercera edad que ya no toleran alimentos cárnicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden digerirla. Entonces, este complemento nutricional nos puede ayudar precisamente para problemas de indigestión, problemas de inflamación a nivel gástrico, intestinales, problemas para gastritis, problemas para estas intolerancias alimentarias. Y la fibra, All Natural Fiber, sabemos que las dietas deficientes en fibra son las que van a ocasionar problemas, como ya vimos, digestivos, problemas de sobrepeso, también problemas de obesidad, que se aumente el colesterol, que se aumenten los niveles de glucosa en sangre. O sea, la fibra es fundamental y los alimentos que nos ofrecen fibra son los vegetales, las frutas, cereales, ¿sí? Son los que van a ofrecer los diferentes tipos de fibra para apoyar. Y aquí All Natural Fiber es un complemento que tiene precisamente 12 fuentes naturales de fibra que nos va a proporcionar los 5 diferentes tipos de fibra que son solubles e insolubles y con ello mejorar nuestro ambiente intestinal. Aparte que la fibra es un alimento precisamente para la microbiota, ¿sí? Son los prebióticos. Entonces también es importante la fibra porque estamos mejorando nuestra microbiota y ya hemos visto que la microbiota es, cuando está alterado, genera muchas enfermedades. Una disbiosis precisamente a ese nivel va a generar enfermedades. Entonces, por eso es importante la fibra en nuestro cuerpo. Y pues bueno, son algunos de los complementos que nosotros podemos consumir. Obviamente son muchos, son más de 30 productos dentro de Neolife aquí en México y que bueno, también dependiendo las necesidades nutricionales, las necesidades a lo mejor físicas, las necesidades a lo mejor en cuestión de tipo de trastornos, a lo mejor de alguna enfermedad, algún trastorno, pues podemos utilizar alguno.